Si hay un deporte que puede ser volátil e impredecible, debe ser uno que pueda terminar en cualquier momento, en el que no haya que esperar al silbatazo final, sino en el que una contienda puede terminar con un pequeño movimiento en falso. Las MMA han tenido enormes sorpresas a lo largo de su joven historia, y esta lista trae 10 de las más grandes y notorias sorpresas en el deporte. Por supuesto, según las casas de apuesta, ha habido sorpresas así de grandes en promotoras regionales, pero decidimos basarnos únicamente en combates grandes que hayan dejado a millones de aficionados boquiabiertos al ver el desenlace. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estas son 10 de las mayores sorpresas de la historia de las MMA. Número 10. Conor McGregor contra Nate Diaz. Es posible que en la actualidad recordemos los combates entre Diaz y McGregor como encuentros nivelados en los que cualquiera podía resultar ganador, pero no debemos olvidar que en 2016 la percepción general era que Conor McGregor era prácticamente invencible, después de barrer con la división de peso pluma, incluyendo a su campeón José Aldo, mientras que Nate Diaz era un peleador de media tabla que ni siquiera era muy popular. Así que las casas de apuesta recibieron mucho más dinero del lado de Conor, que tuvo un momio de menos 450 antes del combate, lo cual implica una probabilidad estimada de victoria del 82%. Así de dispareja se consideraba que sería la pelea, sobre todo tomando en cuenta que Diaz no tuvo un campamento de entrenamiento completo antes del combate. Sin embargo, Nate logró resistir los mejores golpes del irlandés y dejarlo sin energía al estilo de Homero Simpson, para después someterlo por mataleón en el segundo round y quitarle el invicto en la UFC a la mayor estrella de la promotora. Número 9. Joanna Jędrzejczyk contra Rose Namajunas. Es sorprendente cómo el tiempo puede cambiar la percepción. Hoy en día, probablemente la mayoría pensemos que Rose Namajunas comprobó ser una mejor peleadora que su némesis, la polaca Joanna Jędrzejczyk, pero en 2017 la percepción era que Rose era una oveja llevada al matadero ante la mejor campeona de la historia de la división y la única mujer que podría acercarse al récord de Ronda Rousey. Joanna jamás había perdido una pelea en el deporte, 14-0 en MMA, con 5 defensas de cinturón y un estilo avasallador con el que dominaba cómodamente a sus rivales. Del otro lado, Rose tenía 25 años y un mucho menos impresionante récord de 6 victorias y 3 derrotas en el deporte. Parecía más débil, menos experimentada, con un peor récord y encima frágil mentalmente, cosa que la campeona intentó aprovechar al intimidar a la retadora en cada oportunidad posible. Joanna cerró con un momio de menos 700 en casas de apuesta. Esto marca una probabilidad de victoria del 88%, una locura cuando consideramos que la pelea terminó en solo 3 minutos con un espectacular knockout de mano izquierda para la joven retadora, que esa noche sorprendió al mundo por primera vez en su carrera. Número 8. Fedor Emelianenko contra Fabricio Werdum. Ha habido muy pocos peleadores más intimidantes que el mítico Fedor Emelianenko de la primera década de los 2000. El ruso tenía 27 victorias consecutivas y estaba por cumplir 10 años sin conocer la derrota en el deporte. Pero en junio del 2010 enfrentaría al desfavorecido Fabricio Werdum, que tuvo un récord bueno en la promotora Pride, pero no fue nada del otro mundo. El momio de Emelianenko era de menos 500, es decir, una probabilidad implícita de victoria del 83.3%, y al inicio de la pelea esto parecía ser un cálculo preciso. Fedor derribó a Werdum con golpes, pero el brasileño sorprendentemente lograría remontar la pelea desde el suelo, donde usó su jiu-jitsu para asegurar una llave de brazo y rendir al invencible ruso. Desde este momento, Fedor caería en una dura racha de derrotas y Werdum incluso llegaría a alcanzar el cinturón de la UFC, pero muchos dirían que su mayor logro fue romper la racha de Emelianenko. Número 7. Michael Bisping contra Luke Rockhold. Es fácil olvidar lo imposible que parecía que Michael Bisping consiguiera su sueño de conseguir el cinturón de peso medio cuando tenía enfrente a Luke Rockhold, un hombre que ya lo había dominado en su primer enfrentamiento menos de 2 años antes y que acababa de aplastar a Chris Weidman solo meses atrás. Bisping técnicamente ni siquiera se había ganado la oportunidad por el título, sino que una lesión le dio la oportunidad que tomaría con menos de 2 semanas de entrenamiento. Luke Rockhold era favorecido con un momio de menos 770, lo cual implica una probabilidad de victoria del 88.5%, mientras que apostar $100 por el inglés nos hubiera dado $650 después de su sorpresiva serie de ganchos de izquierda que noquearon al campeón en solo 3 minutos y medio del primer round. Rockhold pecó de exceso de confianza y desde esa pelea su carrera se fue en picada, mientras que Bisping alcanzó la meta de sus 13 años de carrera y al retirarse llegó a formar parte del Salón de la Fama de la UFC. Número 6. Mirko Cro Cop contra Gabriel Gonzaga. El croata Mirko Cro Cop es posiblemente el mejor pateador de la historia de las MMA. Construyó su carrera a base de brutales knockouts con patadas altas que lo llevaron a convertirse en uno de los peleadores más populares de su época. Después de un gran paso por la promotora japonesa Pride, Mirko se unió a la UFC
y ganó su primera pelea contra Eddie Sánchez, para después ser programado para enfrentar a Gabriel Gonzaga, un joven brasileño que apenas llevaba 3 peleas en la UFC y que parecía la víctima ideal para que Mirko luciera en sus primeros pasos por la compañía. Las casas de apuesta marcaban un aplastante momio de menos 600 para Cro Cop, que sorprendentemente sería presa de una de sus clásicas patadas altas. Gonzaga conectó uno de los knockouts más inesperados y brutales de la historia y dejó al veterano en el suelo, completamente inconsciente, habiendo perdido ante un peleador que supuestamente solo tenía un 14% de probabilidad de obtener la victoria. Número 5. Chris Weidman contra Anderson Silva. La mejor racha de la historia de la UFC se dio entre el 2006 y el 2012, cuando Anderson Silva consiguió 16 victorias seguidas, defendiendo su cinturón de peso medio 10 veces hasta ser frenado por un inesperado rival. Chris Weidman apenas tenía 4 peleas en la UFC, y aunque había ganado las 4, esto no parecía evidencia suficiente para pensar que pudiera hacer frente a un campeón que acababa a la gran mayoría de los retadores, muchos de ellos más experimentados que Weidman. Las casas de apuesta estimaban entre un 70 y 75% de probabilidad de victoria para el brasileño, que se vio sorprendido por un gancho de izquierda mientras hacía muecas relajado a la mitad del segundo round. La derrota de Silva fue considerada un accidente, pero el verdadero accidente vendría en su segunda pelea, cuando Anderson se fracturaría la pierna al patear a Weidman y así sellaría el fin de su reinado y comenzaría una muy oscura etapa en su carrera. Número 4. George St. Pierre contra Matt Serra. Después de ganar la temporada 4 del show The Ultimate Fighter, Matt Serra tendría la oportunidad de ser la siguiente víctima del imponente campeón canadiense George St. Pierre, que hasta ese momento tenía 13 victorias y solo una derrota en el deporte, y a sus 26 años ya había ganado 7 peleas dentro de la UFC y conseguido el cinturón de peso welter. Serra parecía ser superado en todo aspecto: fortaleza, técnica, juventud, resistencia, absolutamente todo parecía estar del lado del canadiense, que con un momio de menos 500 saltó al octágono para ser sorpresivamente noqueado después de una ráfaga de golpes que vio al campeón tambalearse mientras el retador lo perseguía, para finalmente forzar la detención a los 3 minutos y medio del primer round. St. Pierre lograría vengarse el siguiente año, pero hasta la fecha, la carrera de Serra es recordada por su increíble hazaña del 2007. Número 3. TJ Dillashaw contra Renan Barão. Si hay gente viendo este video que no sabe quién es Renan Barão, seguramente es culpa de TJ Dillashaw, que en 2014 lo derrotó de una manera tan inesperada y brutal que el brasileño sufrió posiblemente la caída de nivel más increíble de la historia de la UFC. Era mayo del 2014 y Renan Barão tenía un momio de menos 1000 frente al joven TJ Dillashaw. Esto quiere decir que había que apostar $1000 para recibir solamente 100 de ganancia. La razón era que Renan tenía 32 victorias y una derrota en el deporte y no había perdido en 9 años. Incluso llegó a ser el primer lugar en el ranking libra por libra de la UFC. Mientras que Dillashaw parecía un contendiente ordinario. Llegó con 3 victorias seguidas, pero no parecía estar al nivel del brasileño. Esta sorpresa fue aún mayor que la mayoría de la lista porque no se trató de un knockout rápido que pudo ser circunstancial, sino de 22 minutos de completo dominio de parte del retador, que culminó con un knockout a la mitad del quinto round. Así empezaría el reinado de Dillashaw, mientras que Barão perdería 7 de sus siguientes 9 peleas. Número 2. Amanda Nunes contra Juliana Peña. En la sorpresa más impresionante de los últimos años, vimos a la imponente campeona brasileña Amanda Nunes ser favorecida con un momio de menos 1100 ante su aparentemente desafortunada rival Juliana Peña. Hubiéramos tenido que apostar $1100 para ganar 100 al apoyar a la brasileña, que tenía una probabilidad estimada de victoria del 92%. Amanda entraba a la pelea con 12 victorias consecutivas y siendo la campeona mundial de peso gallo y peso pluma, y realmente habiendo cómodamente aplastado a su oposición durante años. Por su parte, Peña tenía un modesto récord de 2 victorias y 2 derrotas en sus últimos 4 enfrentamientos, y realmente recibió la oportunidad por el título porque no quedaba nadie más a quien la campeona no hubiera ya derrotado. La pelea llegó e increíblemente Nunes pareció quedar agotada en minutos y al no lograr noquear a Peña rápidamente y recibir algunos golpes parecía desorientada y terminó en el suelo bajo un mataleón de Juliana para rendirse rápidamente y dejar ir el cinturón que muchos creíamos que sostendría toda su carrera. Y como número 1 tenemos a Ronda Rousey contra Holly Holm. Menos 1250 fue el momio que se le asignó a la entonces invencible Ronda Rousey frente a la inexperimentada Holly Holm, que en ese momento solo tenía 2 victorias en la compañía, mientras que Ronda era considerada la reencarnación de Mike Tyson por algunos analistas que perdieron la cabeza al ver a la judoka comenzar 12-0 su carrera de MMA y vencer a sus rivales en segundos, con llaves de brazo o knockouts de primer round.
pero en noviembre del 2015, la exboxeadora Holly Holm le daría una clase de golpeo y la noquearía en el segundo round para concretar la mayor sorpresa de la historia del deporte y poner en duda todo el legado de Rousey. Ronda tenía 92.6% de probabilidad de conseguir la victoria, según expertos, y al final perdió su cinturón, y una pelea después se retiraría, al caer ante Amanda Nunes en una pelea donde también era favorita, y donde fue evidente que el nivel de la división la había rebasado por completo, y que su estrategia para enfrentar a esta nueva camada de peleadoras no había sido la ideal. Rara vez vemos a un favorito del tamaño de Rousey en la UFC, y hasta la fecha, nadie con una probabilidad estimada de victoria tan alta ha sido derrotado en la historia de la compañía. ¿Cuál les pareció la mayor sorpresa de la lista? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.